que mi corazón tenga tu forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer. Qué bendición tan grande poder volver a conectarnos en esta hora, en este tiempo con Dios. Te habla tu pastor y amigo Duván Alvarado, de la Comunidad Internacional de Avivamiento. Quiero que hoy prepares tu corazón porque el Señor va a hablar directamente a tu vida. Quiero que tomes Biblia, que te pongas cómodo, tomes un esfero, un lápiz y vamos a estudiar la palabra de Dios. He traído un tema muy importante en esta hora para ti, que de seguro va a ser de mucha edificación y va a llevarte a nuevos niveles de gloria. Quiero hablarte de las armas espirituales. Algo que tenemos que tener claro y tenemos que entender es que tenemos un mundo espiritual más real que el mundo natural que nuestros ojos ven. Así como existen los ángeles, así como existen los arcángeles, los serafines, los querubines, así como existe eso, también existe otra realidad. Y existen principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, demonios, ángeles caídos, seres espirituales de la oscuridad que repelen la luz del Señor y todo lo que parezca de ella. Así que tenemos que entender que estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra del Señor nos enseña que en estos últimos tiempos viviríamos circunstancias difíciles. Estamos viviendo con toda seguridad los últimos días y Satanás ha venido intensificando sus ataques durante estos tiempos que son peligrosos. Pero la verdad, ¿cómo podemos defendernos ante todas estas circunstancias? ¿Cómo podemos protegernos como cristianos? ¿Cómo podemos proteger a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros pastores? Aún en este tiempo en el cual estamos viviendo tiempos difíciles, Dios nos ha dejado armas y están en la palabra del Señor. Ahí están en la Escritura. La palabra de Dios nos muestra armas espirituales. Yo quiero que vayas a tu Biblia, a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer el versículo número 4, lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El verso 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Voy a volver a leer el versículo 4 porque dice, en la parte A, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amado, existen armas carnales. En este tiempo los ejércitos preparan sus grandes buques, sus grandes naves, tanques de guerra, aviones, portaaviones, pero esas armas no pueden derrotar a enemigos espirituales. Los enemigos espirituales tienen que ser vencidos con armas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice que nuestras armas, y se refiere a nuestras, es al pueblo de Dios. Las armas del pueblo de Dios no son de la carne, no pertenecen a este mundo, son espirituales. Y dice la Escritura que son poderosas en Dios. Yo quiero hablarte en este momento de armas espirituales. Y quiero tocar la primera arma. Y quiero que te enfoques en esta primera arma que es contundente y poderosa. Acompáñame para hablar de esta primera arma a la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 21. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y versículo número 21. Dice la palabra del Señor, la carta del apóstol Santiago, capítulo 1 y versículo 21, así. Dice la Escritura: por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Voy a volvértelo a leer. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amado, la primera arma espiritual de la cual quiero hablarte es una arma, la cual es como una espada, dice el apóstol. Dice que es más cortante que una espada de 2 filos, y estoy hablando de la palabra de Dios. Sí, mi amado, la palabra de Dios es esta primera arma espiritual, es un arma poderosa. ¿Sabes? A veces pensamos que cuando una persona nace de nuevo, hasta ahí llegó su proceso como cristiano. Pero este es el inicio. Después de que una persona nace de nuevo, viene un proceso de transformación y de formación de su carácter y de su vida como cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. Y la herramienta que el Espíritu de Dios utiliza para la vida de este recién nacido en Cristo Jesús es la palabra de Dios. Es el manual que Dios le ha dejado a todo creyente para ser formado diariamente y que nosotros podamos ser revestidos con temor y con temblor en esa palabra del Señor. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 y en el versículo número 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. La única manera para que podamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor es a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y déjame decirte que Satanás le tiene temor a la Escritura revelada en el corazón de un creyente. Satanás sabe que la palabra de Dios tiene mucho poder. El mismo Señor Jesucristo lo dejó como ejemplo y usó la misma palabra de Dios para pelear con el mismo Satanás en el desierto cuando fue tentado. La Escritura dice en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador, Satanás, mi amado, y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está. ¿Sabes? Cuando Jesús se refería a la palabra escritura o escrito, estaba hablando de la Torá, estaba hablando de la ley de Moisés, estaba hablando de lo que estaba escrito. Sí, mi amado, sí, mi amada, la palabra de Dios, el logos de Dios, ese logos, ese rema en nuestras vidas tiene poder. Escúchame bien, Jesús le citó palabras escritas en el libro de Deuteronomio, el cual dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice el versículo 5 del capítulo 4 de Mateo, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, mi amado, le estaba citando parte del Salmo 91 que conocemos actualmente. Eso nos enseña que Satanás también quiere utilizar armas santas. Es un imitador. Nunca se te olvide que el diablo también conoce la palabra. Pero Jesús, como era un conocedor profundo de la Escritura, como era un hombre lleno de amor y santidad, y Dios mismo hecho hombre, declaró estas palabras: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice la Escritura que el demonio, Satanás, el tentador, lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice la palabra que el diablo, el tentador o Satanás, lo dejó. ¿Cómo venció Jesús a Satanás? Las 3 maneras como Jesús le respondió fue: escrito está, escrito está, escrito está.
Amado, tenemos una poderosa arma que el Señor nos ha dejado y es la palabra de Dios. Cuando tú comienzas a conocer la palabra de Dios y comienzas a entender el poder de la palabra de Dios, entonces podrás empezar a ver victorias en tu vida. ¿Sabes? La palabra de Dios renueva nuestra mente. Romanos capítulo 12 y versículo 2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabes? Cuando la mente es renovada, en un área del alma es salvada. El Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través de la palabra. Satanás odia, escúchame bien y tienes que prestar mucha atención a esto. Satanás odia la palabra de Dios. La Escritura nos da una parábola y es la parábola del sembrador. El sembrador, que somos nosotros, los que sembramos la palabra. Dice la Escritura, cuando lees los evangelios, que una parte de ellas cayó, dice la Escritura, en los corazones, pero cuando escuchan, enseguida viene el tentador y arrebata ese mensaje, arrebata la palabra. Es decir, que Satanás quiere arrebatar la palabra del corazón de los creyentes. Mis amados, tenemos que entender que Satanás quiere atacar directamente nuestras vidas. Satanás quiere atacar tu salud. Pero ¿cómo puedo defenderme, pastor, con la palabra como arma espiritual cuando tengo problemas de salud? ¿Sabes? El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, declara algo y tú podrías decirle a Satanás exactamente de la misma forma como Jesús le dijo a Satanás en el desierto. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, dice así, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y tú podrías decirle a Satanás: Satanás, escrito está, y por su llaga fuimos todos curados. Esto es el poder de la palabra de Dios. Cuando tú le citas al diablo la palabra de Dios, Satanás no puede hacer absolutamente nada, pues es la palabra del 3 veces santo, 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 santo. Así que tú puedes hacer guerra con la palabra de Dios. Puedes hacer guerra estudiando cuidadosamente la Escritura, memorizándola y atesorándola en tu corazón. ¿Sabes? Puedes hacer guerra directamente contra Satanás cuando quiere venir a destruir tu vida. La palabra del Señor dice que el mismo David declaró algo en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y está hablando de la palabra de Dios. Si podemos seguir leyendo, en el mismo Salmo 119, en el versículo 92, dice: si tu ley, es decir, la palabra, no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Es decir, que esa palabra, en medio de esa aflicción que estaba viviendo el salmista, fue la que le dio la fortaleza. Armas espirituales. Armas espirituales. El versículo 97 del Salmo 119 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, es decir, la palabra. Todo el día es ella mi meditación. El Salmo 119, en el mismo versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es impresionante. En el versículo 130 de ese mismo Salmo dice la palabra de Dios: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué bendición lo que es el poder de la palabra de Dios. Cuando leemos la carta a los Efesios, en la armadura de Dios, en el capítulo 6, vemos que la palabra de Dios también aparece como una de las herramientas y es la espada del Espíritu. Amado, la palabra de Dios tiene mucho poder.
Cuando tienes aflicción y estás viviendo un tiempo de crisis y Satanás te está atacando y está atacando tu economía y tú estás haciendo lo correcto delante de Dios, le estás dando al Señor lo que es del Señor, estás practicando la santidad y llevando una vida con frutos dignos de arrepentimiento, entonces puedes con tranquilidad citarle a Satanás la palabra y decirle: Satanás, la palabra de Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tú puedes decirle al diablo con autoridad, escúchame bien, con autoridad, puedes decirle: Satanás, la palabra dice que mi Dios me suplirá todo lo que me falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús. Amado, una de las armas espirituales más poderosas usadas por el mismo Jesús es la palabra de Dios. Así que no podemos desconocer estas armas que el Señor nos ha dejado. Es un arma muy poderosa. Jamás menosprecies el poder de la palabra de Dios. Todo está en la palabra de Dios. ¿Quieres ver milagros? Ahí está en la palabra de Dios. Satanás aborrece a un cristiano que conozca la palabra de Dios. Por eso Satanás es feliz cuando tú no te comprometes con la capacitación en tu iglesia. Cuando tú no asistes a un discipulado, cuando no te preparas, cuando no lees las escrituras. Oh, Satanás se alegra, hace fiesta, porque él no quiere que tú conozcas. La palabra del Señor dice que el apartarnos del mal es la sabiduría, pero el conocimiento, oído a esto, el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Es decir, no podrás conocer al Altísimo si no es a través de la palabra. La palabra es la esencia, mi amado. La palabra es la esencia, es el manual. No podemos salirnos ni a la derecha ni a la izquierda. Yo conozco muchas personas que dicen: Dios me dijo, Dios me mostró, pero lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha mostrado no está sostenido con la palabra. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando? Si se sale de la palabra, no proviene de parte de Dios. Nunca olvidaré la crítica de un hombre que vino sobre mi vida. Este hombre comenzó a señalarme, a criticarme, a juzgarme, pero recuerdo que estuve hablando con un pastor, amigo mío, y me dijo el pastor de esta forma. Me dijo: pastor, si lo que estás haciendo está conforme a la palabra, a los principios de la palabra, a la moral de la palabra, a la costumbre y tradición de amor, unidad, fe, mansedumbre y frutos de la palabra, entonces estás haciendo lo correcto. Mi amado, la palabra de Dios es lo que va a marcar esa plomada en tu vida. Es lo que va a marcar tu rectitud. Es lo que va a marcar todo. Y Satanás se siente frustrado cuando un cristiano comienza a conocer la palabra. Por eso, si tú quieres avergonzar al diablo, sumérgete en la palabra. La Escritura dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así que no podemos ser de esa porción de personas destruidas en la ignorancia, destruidas en el desconocimiento por no tener un arma tan poderosa y contundente como la palabra de Dios. Así que cuando vienen malos pensamientos a nuestras vidas, cuando vienen deseos impuros, cuando vienen deseos negativos, cuando vienen actitudes que no son del Señor, la solución está en la palabra. El mismo apóstol Pablo se lo recordó a sus discípulos en Filipos. Y me gustan las palabras del apóstol porque fue claro y directo, refiriéndose hacia lo que debían ellos pensar. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Filipenses, en el versículo 8, les dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabes? Dime, ¿qué puede haber más verdadero que la palabra? Más honesto que la palabra, más justo que la palabra de Dios, más puro, más amable. ¿Qué puede tener mayor virtud que la misma palabra del Señor? Pues aprende que tienes que pensar es en la palabra, meditar en la palabra. Esta misma palabra se la dijo el Señor a Josué. Le dijo: nunca se apartará este libro de la ley de tu boca.
Escúchame bien porque me sorprende, porque en el capítulo 1 del libro de Josué y en el versículo número 8 le dice que meditara en él. Está hablando de la palabra de día y de noche para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Y quiero que escuches la promesa para aquella persona que usa esta arma espiritual que es la palabra de Dios. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén y amén. Mi amado, no podemos perder esta primera arma que Dios nos entrega en nuestras manos, la palabra de Dios. Así que tómala como creyente, como mujer, como varón de Dios que estás ahí conectado en esta hora y haz de la palabra de Dios a partir de ahora una herramienta poderosa. La Biblia no es para tenerla abierta en nuestras casas en el Salmo 91 y con las páginas amarillas. La Biblia es para leerla, escudriñarla, memorizarla, meditarla, aplicarla. Es un arma poderosa. Quiero cerrar algo con de esta primera arma dándote un ejemplo. El apóstol Pablo escribe a Timoteo que nosotros somos soldados de Jesucristo. Y si leemos la escritura nos muestra en muchos pasajes de la Biblia que nosotros somos pertenecientes a un ejército, a una milicia, y es la milicia de Dios. Yo quiero preguntarte algo. ¿Qué ejército en el mundo no le enseña primero a conocer el arma que van a utilizar a sus soldados? Déjame decirte que así como los soldados en la capacitación y formación aprenden a armar, a desarmar su arma, a limpiarla, a conocerla, cada una de sus piezas, asimismo, todo creyente debe conocer la palabra de Dios. La segunda arma que quiero entregarte es un arma muy contundente y poderosa. Es el nombre de Jesús. Escúchame bien, el nombre de Jesús. Me sorprende cuando leo el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3. La escritura dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Ellos venían a cumplir con sus principios, pero la escritura dice que se encontraron en la puerta de ese templo con un cojo de nacimiento. Me gusta porque este cojo, mis amados, extiende su mirada hacia ellos y le pide una limosna. Pero Pedro, dice la palabra, que con Juan, fijando sus ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Qué sorprendente milagro! Pero Pedro no dijo: lo hago en mi nombre, ni dijo: lo hago en mi nombre, Juan. Si no sabes, lo hizo en el nombre de Jesucristo. Escúchame bien, el nombre de Jesús es la segunda arma que quiero entregarte. Es un arma poderosa. La escritura dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, y estas señales, dice el verso 17, seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto no es en el nombre de Marta, no es en el nombre de Andrés, no es en el nombre de Camilo, de Cristina, de Rodrigo o de Benjamín. Esto es en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es un nombre que no ha sido dado a los hombres. La escritura dice en Filipenses capítulo 2 y versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Utilizar el nombre de Jesús y tener una revelación de este poder implícito en este mismo nombre es completamente diferente. Quiero explicarte esto. Tú puedes decir Jesús. Muchas personas aquí en la tierra se llaman Jesús, pero muy pocas tienen la revelación del nombre de Jesús escrita en sus corazones. Y ahora el Señor quiere enseñarte cómo puedes tener la revelación del nombre de Jesús en tu vida. La palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño o seguidor de Cristo. Cuando tú vienes en representación de alguien,
es porque estás siendo verdaderamente un acto, estás mostrando que vienes representando a esa persona. Veamos el ejemplo de los embajadores que en diferentes naciones representan su tierra. Ellos vienen representando su nación, por tanto, ellos hablan, ellos se comportan, ellos viven, comen, ellos diariamente representan de la mejor manera que puedan a aquella nación de la cual vienen. Asimismo, cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, es una revelación que tiene que estar en el corazón del creyente. Es decir, que tú tienes que dar el ejemplo de Cristo aquí en la tierra. Tenemos que vivir como Cristo vivió, hablar como Cristo habló, comportarnos y reaccionar como Cristo lo hizo aquí en la tierra. Eso es tener la revelación del nombre de Jesús. Podemos leer la escritura que unos hombres intentaron echar demonios en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Ellos también usaron el nombre de Jesús de labios, pero enseguida los demonios dijeron: a Pablo lo conocemos, sabemos quién es ese Jesús, pero a ti no te conocemos. Y los demonios fueron sobre aquel hombre y lo despedazaron, sus ropas, lo dejaron desnudo, lo golpearon, porque no tenía la revelación de Jesús, del nombre de Jesús en su vida este hombre. Es decir, que no es una fórmula que tú pronuncies con tus labios, sino una fórmula que esté escrita en tu corazón y la muestres a través de tu propia vida. Creo que estás empezando a entender. El nombre de Jesús es la representación del mismo Jesús aquí en la tierra a través de tu vida. Entonces, cada vez tus oraciones serán más efectivas ante el Padre, porque la Escritura dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. La Escritura dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es en el nombre de Jesús, pero no en una fórmula de labios, pues la Escritura dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Es decir, que la fórmula de labios debe estar acompañada con una actitud de santidad, una vida comprometida con el Señor. Y entonces, ese 50% que has pronunciado con tus labios, con ese 50% de una vida plena en Cristo Jesús, forma la revelación del nombre de Jesús, lo cual es un arma espiritual contundente. Escúchalo bien, porque tienes que entender esta revelación del nombre de Jesús. Esto es una autoridad que es dada a tu vida de parte del cielo. Su nombre tomó tu lugar. Escúchame bien, sí. Su nombre tomó tu lugar en medio de la cruz del Calvario. Allí Él pagó un precio muy alto, un precio que ninguna persona ha pagado. Y ese precio te ha concedido a ti perdón de pecados, te ha concedido vida eterna. Y no solamente eso, sino te ha dado una autoridad que te ha hecho rey y sacerdote. Cuando hablamos nosotros del nombre de Jesús, es un nombre muy poderoso que Satanás le teme, más que oírlo, vivirlo, revelado, verlo en un cristiano. Esto, mis amados, es muy importante entenderlo. Solamente cuando aplicamos esa arma correctamente podremos empezar a ver la gloria de Dios. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, de nuestra vida es quitada toda opresión. Cuando tú echas fuera demonios en el nombre de Jesús con la correcta revelación, los demonios tendrán que huir. Cuando vienen pensamientos contrarios a tu vida y tú dices: en el nombre de Jesús se va de mi mente, ellos tienen que irse. Cuando pongas tus manos sobre los enfermos y dices: en el nombre de Jesús sé sano, tiene que sanarse. Yo no sé si estás entendiendo, pero si tienes la revelación del nombre de Jesús, la persona que está poniendo las manos sobre el enfermo no eres tú, es el mismo Jesús. La persona que está echando fuera al demonio es el mismo Jesús que vive a través tuyo. Esa es la revelación del nombre de Jesús.
La palabra del Señor dice que Él llamó a 12 de sus discípulos, a los cuales conocemos como apóstoles. Y la Escritura dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículo 1 y 2, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y les envió a anunciar y a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Él lo hizo en su nombre, les dijo: vayan en mi nombre. La Escritura, mis amados, nos enseña que es en el nombre de Jesús sobre el cual nosotros podemos obrar. El día que intentes hacerlo en tu propio nombre o en tu propia autoría, le estarías quitando la gloria a Dios. Así que la segunda arma que tienes que tener claro, después de la palabra de Dios, es el nombre de Jesús. Pero más que el nombre de Jesús, la revelación del nombre de Jesús a través de tu propia vida. La tercera arma que quiero entregarte en este momento se llama la sangre de Jesús. Escúchame bien, la sangre de Jesús. Para eso quiero que me acompañes al libro de Apocalipsis, por favor, libro de Apocalipsis, porque quiero hablarte de un arma contundente y poderosa. Yo diría que es un arma de destrucción masiva. Así como existen las bombas nucleares, las bombas atómicas, así también hay un arma de destrucción masiva y la encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 12, en el versículo número 11. Dice así la palabra: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y del testimonio de la palabra de ellos. Y ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pero quiero leer solamente la parte A para que entiendas esta porción. Dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Mi amado, la sangre de Cristo tiene una connotación muy profunda. Y en otra oportunidad de tiempo con Dios vamos a entrar en la profundidad del poder de la sangre de Jesús a través de toda la Biblia y a través de la historia de la humanidad. Pero cuando leemos el libro del Éxodo, vemos unas de las plagas, la última plaga, el ángel de la muerte que visitaría a todo primogénito que se encontraba en Egipto. La Escritura dice que en esa misma noche de Pascua el Señor le ordenó a Moisés que sacrificaran un cordero y con su sangre marcaran los dinteles de las puertas del pueblo de Israel, para que cuando el ángel de la muerte pasara y viera la señal de la sangre no pudiera entrar. Mi amado, esto es una protección sobre las casas, sobre el pueblo de Dios. La sangre de Cristo protege, cubre y guarda nuestras vidas, así mismo como lo hizo en el pueblo de Israel. Quiero recordarte que en este tiempo nosotros no marcamos nuestras puertas con sangres de animales, pues se hizo un derramamiento de sangre de un cordero perfecto y sin mancha, como dice la carta a los Hebreos, una sola vez y para siempre. Y esta es la sangre de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como se refirió hacia él el mismo Juan el Bautista. Es decir, la sangre de Jesús es un arma poderosa. Y hace unos momentos que leíamos Apocalipsis 12, dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y estaba hablando en ese pasaje de una gran batalla que hubo en los cielos, de un ángel que se rebeló, Lucifer. Y cuando se rebeló, peleó este ángel, Luzbel peleó contra Miguel, peleó contra sus ángeles en los cielos, pero el arma que fue usada para vencer esa rebelión, el arma que fue usada para vencer a Satanás, fue la sangre del Cordero. Mis amados, la sangre tiene una connotación tan profunda como arma espiritual, que ella misma fue la vertida por el mismo Cristo para perdón de todos los pecados de la humanidad. ¿Qué es lo esencial de la sangre de Jesús? El profeta Isaías nos revela algo de suma importancia. En el capítulo 7, en el versículo 14, dice la Escritura: por lo tanto, el Señor mismo les dará una señal. He aquí, las jóvenes concebirán y darán a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Escúchame bien, el nacimiento de Jesús aquí en la tierra no fue corriente ni fue cualquiera, ni vino cualquiera. Fue el mismo Dios,
hecho hombre, encarnándose, naciendo de una virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Es decir, que es la misma sangre de Dios hecho hombre. Satanás no puede resistir la sangre del Cordero. Tengo experiencias muy impactantes ministrando liberación. Cuando cito estas 3 armas de las cuales te he estado hablando, he visto personas retorcerse en su mismo cuerpo como víboras en el suelo, en medio de un proceso de liberación. Cuando Satanás escucha acerca de la sangre de Jesús, tapa sus oídos, le duele, le cuesta escuchar esto. Te estoy hablando algo espiritual. En una oportunidad estaba ministrando una mujer, la cual ella se encontraba con muchos deseos de muerte, con deseos de suicidio. Ella pensaba muchas veces matarse, a veces oía voces, a veces ella pensaba en matar a su esposo mientras dormía. Vivía circunstancias muy especiales. Cuando ministré la liberación en nuestra casa con mi esposa y con un grupo de líderes hacia su vida, esta mujer, apenas comencé a orar por ella, empecé a invocar el nombre de Jesús y comencé a usar la sangre de Cristo sobre su vida. Comenzó a retorcerse, comenzó a gritar, comenzó a ser libre esta mujer, pero no lo hizo el pastor, lo hizo la sangre de Jesús. La sangre de Jesús tiene mucho poder. Escúchame bien. Toda la sangre del Hijo de Dios provino de su Padre Celestial. Satanás, ¿por qué le teme a la sangre? ¿Por qué Satanás le podría temer a la sangre? El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, en el capítulo 2 y en el versículo 15, enseña de la siguiente manera. Dice que él desarmó a los principados y a las potestades y fueron ordenados contra nosotros, y los exhibió, los hizo públicos, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Satanás ya fue derrotado en la cruz del Calvario hace mucho tiempo. Aún no ha venido su juicio, pero su derrota ya es un amén. Ya pasó, ya sucedió. Colosenses 1:20 dice: agradó al Padre por medio de él, y habla de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No sé si estás entendiendo, pero la sangre de Cristo tiene tal poder que perdonó todos los pecados que tú hayas cometido en una vida sin Jesús. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas vivido, no importa las fechorías, errores o actos vergonzosos que hayas cometido delante de Dios. El poder de la sangre de Cristo es como un gran blanqueador que ha sido puesto sobre tu ropa, lo cual te ha dejado unas ropas nuevas, unas ropas blancas, unas ropas que están listas y que ahora han sido preparadas para esas fiestas, para esas bodas. Mis amados, este es un tiempo de mucha confusión en el Evangelio. Necesitamos armas espirituales para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Hay muchas armas más de las cuales podríamos hablar en esta hora. El poder del Espíritu Santo, o lo que conocemos como la unción del Espíritu Santo, es un arma contundente. El profeta Isaías dice que el yugo se pudre a causa de la unción. Una persona ungida es una persona que tiene el poder de Dios sobre ella. Una persona ungida es una persona que tiene la capacidad, escúchame bien, que a través de su vida se rompan cadenas y se pudran yugos de opresión. Así que la unción del Espíritu Santo también es un arma espiritual, un arma muy poderosa, un arma muy contundente. Podríamos hablar de otra arma espiritual, la alabanza, la adoración. Cuando tú alabas a Dios, cuando tú le cantas al Señor, cuando tú proclamas cánticos para el Rey, Satanás se confunde.
Cuando tú lees el libro de las Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, ves una guerra que se levantó contra el pueblo de Dios, específicamente contra Josafat. Pero la escritura dice que se levantó el profeta en medio de la asamblea, en medio de la reunión, y les dijo que no hicieran nada, que estuvieran quietos, que miraran la salvación del Señor. Pero me sorprende la palabra, porque estas personas, el pueblo de Dios, lo único que hizo fue comenzar a entonar cánticos. Y mientras ellos entonaban cánticos de alabanza, la palabra de Dios nos dice que Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Eso dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y versículo número 22. Es decir, que los propios enemigos se destruyeron entre ellos cuando el pueblo de Dios le cantaba al Señor. Mis amados, lo único que hizo el pueblo fue recoger el botín y los despojos de los cadáveres de sus enemigos. Es decir, que cuando tú cantas a Dios, que cuando tú alabas a Dios, Satanás se tapa los oídos. A Satanás le da migraña, a él le duele la cabeza que tú le cantes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Enseguida comienza el enemigo a confundirse y entre los mismos enemigos se destruyen. Quiero recordarte una vez más que tu guerra no es contra el ser humano, que tu guerra no es contra la carne. Yo quiero que te memorices esta frase. No es él, es lo que está en él. No son ellos, es lo que está en ellos. Es decir, mis amados, que no es la vecina o el vecino, que no es el jefe, que no es el compañero de trabajo, que es lo que está influenciando, atacando, lo que está tal vez gobernando en la vida de esa persona. Y lo único que puede vencer a esto espiritual es algo espiritual. Te recuerdo una vez más que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, escúchame bien, de fortalezas. Tal vez en tus hijos se han levantado fortalezas. Tal vez tus hijos no quieren escuchar de Dios. Tal vez alguien de tu familia ha levantado fortalezas, y la escritura dice argumentos. La palabra fortalezas viene de una etimología griega que es uchurumo. Escúchame bien. Y esa palabra es cárcel, celdas. Hay personas que están en celdas. Hay personas que están enjaulados, atados por el pecado, por entes espirituales. La única manera de que estos espíritus, de que estos actos en algunas personas, tal vez en su carácter, otras en su temperamento, otras con conductas veleidosas, pecaminosas, actos impuros, lujuriosos, que no han podido abandonar su mente, su corazón, las cosas que no están bien, la única forma es a través de las armas espirituales. Di conmigo ahí donde estás, armas espirituales. Una vez más, que nunca se te olvide, armas espirituales. Hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos hablado del nombre de Jesús. Hemos hablado de la sangre de Cristo, las primeras tres poderosas y más grandes armas. Hablamos de la unción del Espíritu Santo, que es un arma contundente para podrir yugos y romper cadenas. Hemos hablado de la alabanza y la adoración. Pero ahora quiero cerrar esta enseñanza con un arma muy poderosa que se llama el ayuno. Tienes que aprender a ayunar. Hay un dicho que me enseñó un amigo que amo con todo mi corazón, el cual dijo: pastor, el cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y eso marcó mi vida para siempre. Un cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Tenemos que aprender a ayunar. El ayuno es un arma poderosa. El ayuno, mis amados, suspende el alimento físico para recibir alimento espiritual. Quiero recordarte algo que he enseñado en mis prédicas, en mis seminarios por muchos años, y es que nosotros somos dos partes inmateriales y una parte material. Cuerpo, alma y espíritu. 33.3% de materia es nuestro cuerpo y el 66.6% y tal vez un poquito más somos parte inmaterial, espíritu y alma. Lamentablemente, mis amados, el hombre solamente alimenta diariamente ese primer 33%
14.3% que es el cuerpo, pero el otro 66% lo deja de lado, lo abandona. Y en el ayuno tú alimentas ese hombre espiritual, alimentas tu espíritu y tu alma, y hay una conexión más íntima y profunda con el Espíritu de Dios. Es ahí donde hay un enlace perfecto y un alineamiento perfecto con el Eterno. Ahí es donde hay un alineamiento perfecto. Mis amados, el ayuno cambia circunstancias. Si tú lees el libro de Esther, ves cómo a través del ayuno convocado de un pueblo, el pueblo judío, la reina Esther proclamó ayuno para todo el pueblo. Cómo este pueblo pudo ver cambio de decretos, cambio de resultados sobre lo que iba a pasar con sus vidas. Un hombre malvado llamado Amán había programado la destrucción de todo el pueblo judío en todas las naciones. Había construido una misma horca para asesinar a Mardoqueo. Pero sabes, la escritura me sorprende porque después de un ayuno contundente, 3 días y 3 noches de un pueblo, esto es un arma espiritual, los planes del enemigo se derribaron. El pueblo de Dios triunfó y Amán terminó ahorcado en esa misma trampa que había hecho. Eso es el poder del ayuno. Josafat, cuando leemos en el mismo texto que cité momentos atrás, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, vemos que convocó ayuno. Y cuando convocó ayuno, los planes del enemigo se revirtieron. El ayuno cambia circunstancias, el ayuno cambia decretos. Vemos a Jonás, el cual proclamó la destrucción de Nínive, pero Nínive proclamó ayuno a Dios y la escritura dice que el Señor se arrepintió de traer el juicio sobre Nínive. Aún grandes decretos pueden ser transformados cuando usamos el arma espiritual del ayuno. Cuando comenzamos a mirar, el mismo Jesús buscó fortaleza antes de comenzar su ministerio a través del ayuno. Es decir, que no solamente cambia decretos, que no solamente destruye planes del maligno, sino nos empodera, nos llena de gloria, nos llena de unción, nos llena de palabra. Cuando estamos en ayuno y en la presencia de Dios, estamos alineados con el Padre. Hay una coraza a nuestro alrededor de gloria que nuestro cuerpo no ve, pero ese 66.6% que es el hombre espiritual está siendo alimentado. Yo podría compararlo como un gimnasio espiritual. Sí, amada, sí, amado, un gimnasio espiritual. La Biblia está llena de hombres de ayuno. Pablo era un hombre de ayuno. Daniel ayunó por 21 días y vino revelación del Padre. Cuando queremos oír la voz de Dios, la dirección de Dios, tomar una decisión, lo más sensato es ir a ayunar, para que no sea la carne la que decida, sino el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Eso es un arma espiritual. Satanás le teme a los cristianos que ayunan. Satanás en estos momentos se siente avergonzado porque estoy enseñando esto. Satanás no tiene la capacidad, escúchame bien, de leer tus pensamientos, porque él no es omnisciente, él no es omnipresente. Satanás no es omnipotente, solamente anda rodeando la tierra buscando a quien devorar. Pero escúchame bien, cuando tú proclamas ayuno, cuando usas las armas correctas, entonces ves la gloria de Dios. La Biblia vemos a hombres como Pedro ayunando, a hombres como Pablo, a hombres como Juan, a hombres como Elías, hombres de ayuno. Mis amados, la Biblia nos muestra que todos los hombres de Dios, desde Moisés, desde todos los patriarcas, todos los profetas, fueron personas de ayuno y el mismo Jesús nos lo enseñó. ¿Por qué en este tiempo el cristiano le teme ayunar? Porque convocamos reuniones en las iglesias de sanidades y de milagros y se llenan. Pero ¿por qué convocamos reuniones de oración y ayuno y vienen más pocas personas? Muy sencillo, la carne es débil. La carne no quiere dejar de desayunar, la carne no quiere perderse un buen filete, pero tienes que aprender a usar las armas espirituales. Puedes ayunar de manera parcial, de manera total, de manera absoluta, por un día, por 3 días,
por 7 días, por 14 días, por 21 días, por 40 días. Son días bíblicos que están en las Escrituras. O tal vez puedes ayunar por 2 días. Lo importante no es el tiempo, lo importante es que uses el arma, que ayunes. Esto es de Dios. Esta enseñanza no está llegando en estos momentos a tu vida de casualidad. La sangre de Jesús tiene poder, nunca se te olvide. El nombre de Jesús es un nombre poderoso, revelado en tu propia vida. Jamás olvides el poder de la palabra, el poder de la alabanza y la adoración, la unción del Espíritu Santo. Jamás se te olvide el poder que hay en un cristiano que ayuna. Mis amados, yo espero que esta enseñanza, de la cual cada una de estas armas, en otra oportunidad de tiempo con Dios, vamos a profundizar, porque es un tema extenso. Para hablar del ayuno tardaríamos tal vez 2 o 3 programas. Pero a través de esta corta enseñanza, quiero que tengas un panorama general de lo que son las armas espirituales. Hay muchas armas más espirituales, como los actos proféticos y otras más de las cuales hablaré en otra oportunidad. Pero quiero que hoy tomes esas armas en tu vida. Quiero que las metas ahora mismo en tu equipo de campaña como creyente y vivas una vida en victoria. No permitas que nada ni nadie te robe lo que Dios tiene para ti. Camina hacia la meta. Sé fiel hasta el final. Confía en el Señor. Permanece siempre en rectitud. Sé obediente a Dios. Sé sujeto a tus autoridades. No critiques, no juzgues, no murmures, sino camina en victoria y verás la gloria del Señor. Cuando algo se levante en tu iglesia, usa las armas espirituales. Cuando algo se levante en tus hijos, usa las armas espirituales. Cuando algo se levante en tus padres, en tu negocio, en tus finanzas, usa las armas espirituales. Quiero cerrar este momento leyendo nuevamente la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 10, texto base con el cual comenzamos este estudio bíblico, este tiempo con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, y voy a leer nuevamente el versículo 4. Dice, desde el versículo 3 voy a leer, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúchame bien, para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza que está impidiendo tu bendición? ¿Cuál es la fortaleza que no ha dejado que veas la gloria del Señor? ¿Hay un impedimento? ¿Hay una muralla que no permite? ¿Está en tu corazón? ¿Está en tu mente? ¿Tal vez está en alguien de tu familia? ¿Hay un opositor muy grande que no permite que tú surjas? Escúchame bien, porque tal vez Dios hoy te está entregando una revelación. Te está diciendo: usa las armas que te he dejado. El versículo número 5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando hay personas que se levantan contra el conocimiento de Dios y dicen: no, eso no es así, esto es así. Yo conozco personas en todos estos años, he conocido personas las cuales siempre refutan algunas de las enseñanzas que son bibliocéntricas, cristocéntricas, pero ellos dicen: no, esto no es así. Pero las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino espirituales, son las únicas que pueden convencer a través de la palabra a estas personas. Jamás podrás convertir a nadie, jamás podrás convertir a tus padres, jamás podrás convertir a tus hijos. El que los convierte es Jesús. El que los convierte es Él a través del poder del Espíritu Santo. Pero cuando tienes armas espirituales, con ellas golpeas y golpeas y golpeas y golpeas hasta que sea podrido ese yugo. Recuerdo que comencé a orar por mis padres cuando me convertí a Cristo. Y yo los visualizaba y declaraba que la sangre de Jesús, todos los días lo declaraba, los lavaba de la cabeza a los pies. Y yo los visualizaba y los lavaba con la sangre de Jesús, y en el nombre de Jesús declaraba que ellos se entregaban a Jesús. Y declaraba con la palabra lo que está escrito: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serás salvo. Y yo citaba la palabra y con fe comencé a ver cómo mamá, cómo papá, cómo mis hermanos comenzaron a rendirse a los pies del Señor. Hoy puedo decir que tengo victoria en Cristo Jesús
por el nombre que es sobre todo nombre, por la sangre, por la palabra de Dios, por las armas espirituales. A Dios y solamente a Dios sea la gloria. Ahora que estás recibiendo esas armas en tu vida, úsalas, no las pierdas. Mis amados, yo quiero hacer una oración en esta hora por cada oyente que está conectado en este mismo instante. Sé que no es casualidad que Dios haya puesto este estudio bíblico, este tiempo con Dios en tu vida. Yo puedo percibir y puedo sentir en mi espíritu que hay mujeres que están oyendo este mensaje cuyos esposos no han llegado a los pies del Señor. Nunca dejes, escúchame bien, nunca dejes de tener fe ni de creer. Nunca dejes de pelear la buena batalla de la fe. Lucha hasta el final y recuerda que hay armas espirituales y que cuando se levante un argumento, una altivez o una fortaleza, hay armas espirituales. Nunca permitas que las armas sean arrebatadas de tu vida. Esas armas son celestiales, son espirituales y han sido puestas en tu vida. Hay personas que tienen imposibles para ellos, problemas, deudas, enfermedades, pero recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Y Padre, yo te pido por cada persona que está escuchando este mensaje en esta hora. Señor, yo te pido por cada oyente. Te pido por cada oyente que está conectado, que está sintonizado en este medio, en este mismo instante. Yo te pido, mi Dios, que tú seas abriendo puertas, Señor, y glorificándote en la vida de ellos. Hoy has puesto armas en sus vidas, Señor, que ellos como guerreros tuyos, Señor, como soldados de Jesucristo, puedan usarlas con poder, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y no permitas que nada ni nadie, Señor, les quite la bendición, Señor. Bendícelos, Señor, que ni siquiera ellos mismos puedan quitarse la bendición a través de sus actos. Bendícelos, mi Dios. Guárdalos, Padre, como la niña de tus ojos, y no permitas que nada ni nadie les arrebate esas armas que les has entregado. Señor, usaremos de la sangre de Jesús, usaremos, Señor, de la palabra de Dios, usaremos el nombre que es sobre todo nombre, revelado a través de nuestras vidas, Señor. Usaremos, Señor, la alabanza y la adoración, Padre. Contaremos con la unción de tu Santo Espíritu. Señor, cristianos, creyentes de ayuno, yo te pido, Señor, esas armas para mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Los cubro con tu sangre preciosa, cada oyente que está conectado en esta hora, y declaro que tu reino, que tu victoria, que tu gloria se establece sobre sus familias. Te bendigo a ti, varón, que estás escuchando este mensaje en esta hora. Levántate en el nombre de Jesús, que el Señor tiene cosas grandes para tu vida. Sé tú el primero como sacerdote en la casa, en buscar la casa de Dios, en buscar la presencia de Dios. Sé tu mujer como sierva amada del Señor, la mujer, la doncella, la mujer virtuosa y sabia que Dios requiere. Usa las armas espirituales. Te bendigo a ti, mujer, madre, cabeza de familia que me estás oyendo, en el nombre de Jesús. Te bendigo a ti, tal vez joven, adolescente que estás conectado en esta hora, y declaro un tiempo de gloria sobre tu vida. Gracias, Señor, por este tiempo tan especial. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué bendición, mis amados, habernos podido conectar hoy en este tiempo con Dios. Es un placer para mí poder estar llevando estas enseñanzas a través de este medio para cada uno de ustedes. Yo sé que han sido de edificación y seguirás siendo formado y creciendo en la obra para la cual Dios te ha llamado. Quiero invitarte a que le compartas este enlace, este programa, este audio, DVD, programa. No sé por qué medio lo estás usando, pero quiero que lo compartas con todos tus amigos, con todos tus familiares, vecinos, para que entendamos que el reino de Dios es real y estamos estableciéndolo aquí en la tierra. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Que mi corazón tenga tu forma
forma de ser y de actuar. Quiero obedecer a tu palabra, revela tu propósito a mi vida. En tu libro sé que está escrito todo lo que debo hacer.